Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien en este día, motivados, gozosos de tener un nuevo día en la presencia del Señor, de poder conocer más de Él, pero sobre todo de seguir siendo edificados por su palabra. El día de hoy vamos a seguir hablando en nuestro nuevo devocional acerca del libro de los Proverbios. Y hoy vamos a estar viendo Proverbios número 2. Y para el día de hoy vamos a hablar acerca del tesoro escondido. Y nosotros tenemos que saber o tal vez recapitular un poco lo que hablaba ayer Joana acerca de la sabiduría, ¿cierto? Y hay un versículo muy famoso y que ella lo hablaba o muy popular dentro del ambiente cristiano, ¿cierto? Y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor al Señor. Y es algo lo cual nosotros muchas veces tenemos conflicto porque no entendemos realmente qué es lo que esto significa. Pero cuando nosotros empezamos a leer Proverbios 2 nos empieza a dar un poco más de idea a qué hace referencia. Aunque ayer Joana nos explicaba un poco, ¿cierto? Que ese temor no era un temor como de miedo o un temor de castigo, sino era un temor de honra, de respeto y de saber que sobre todas las cosas Él es el que tiene la última palabra, en cierta manera, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver un poco más qué significa ese temor al Señor y lo vamos a ver reflejados desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, Proverbios 2 en la Nueva Traducción Viviente: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Quiero partir desde los dos últimos versículos. El último nos da en cierta manera a nosotros algo que es una verdad, ¿cierto? Que el Señor da, el Señor concede sabiduría. Es algo que el Señor no negocia, es algo que el Señor no te va a decir, tal vez no te la mereces, no, Él la da, ¿cierto? Porque de su boca proviene el saber y el entendimiento. Porque Él, uno de sus atributos es que todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, Él tiene la facultad para decirte, te doy sabiduría, ¿cierto? Pero entonces, acá viene lo que hablábamos ayer, que de nuestro temor al Señor es de donde obtenemos ese conocimiento de Dios. Y acá es muy importante porque nos habla de obtener el conocimiento de Dios. A veces nosotros queremos obtener el conocimiento humano de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo te hablo del conocimiento humano de Dios, te puedo hablar o te puedo decir o hacer referencia a las experiencias que tuvieron algunas personas, a lo que alguien puede creer, a lo que alguna institución, alguna religión o lo que sea cree, piensa o ha vivido acerca de Dios o de una relación con Dios o como lo quieras llamar referente a Dios, ¿cierto? Pero cuando acá nos habla del conocimiento de Dios, nos está hablando de la manera en que Dios ha querido plasmar y transmitir todo lo que Él sabe hacia nosotros. Y en cierta manera eso es lo que nosotros tenemos en toda la Biblia, pero acá concentrado en estos proverbios, que es un libro que en cierta manera nos lleva a mirar cómo actuar en ciertos parámetros de nuestra vida. Entonces acá tenemos que entender que cuando nosotros queremos conocer algo, ¿cierto? Que yo llamo el corazón de papá, pues tenemos que tener esa disposición, ¿cierto? A saber que es un conocimiento que viene de Él para nosotros. Y ahí pues yo quiero ver algunos
pasos o algunas cosas que vemos en los versículos anteriores de cómo poder aprender o cómo sacarle provecho o cómo llegar a atesorar esos tesoros escondidos, ¿cierto? Entonces el versículo 1 dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Dos cosas muy importantes: prestar atención, ¿cierto? Es muy diferente cuando tú de pronto lees por leer y al fin y al cabo alguien te pregunta ¿y qué leíste? Y tú no te recuerdas, tienes que volver a ir y otra vez leer. O es muy diferente cuando se aplica el dicho muy común, que te entra por un oído y te sale por el otro. Cuando acá la palabra de Dios nos dice presta atención, nos lleva a que realmente tengamos cuidado de qué estamos leyendo para de esa manera llegar a atesorarlo, ¿cierto? A guardarlo, en este caso, en nuestros corazones, ¿cierto? Que la palabra que gente realmente haga mella, que realmente caiga como una semilla en nuestras vidas para que dé un fruto y un fruto en abundancia, ¿cierto? Entonces eso es lo que el Señor, la primera cosa que el Señor nos manda que hagamos, a que prestemos atención y a que guardemos. Lo segundo dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Cuando hablamos de afinar nuestros oídos, estamos hablando de que debemos nosotros estar dispuestos a estar en la misma sintonía con la sabiduría, con el conocimiento de Dios. Y esto nos habla a nosotros a tener esa disposición de entender, ¿cierto? De concentrarme en saber cómo Dios plantea las cosas. Y es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta porque queremos vivir las cosas de Dios, pero no como Dios las ve, sino como yo las quiero ver o como el mundo las ve o las plantea, ¿cierto? Entonces acá dice: afina muy bien tus oídos a la sabiduría de Dios. Es decir, lo que Dios está diciendo, tú debes de hacerlo o debes de estar en la misma línea, en la misma sintonía. No de la manera contraria, de que Dios, digamos, pueda hacer una línea recta y tú tal vez seas una línea ondulada, que vayas un rato arriba, abajo, ¿cierto? Eso no es estar afinado. Cuando está afinado es porque las dos cosas, en este caso la sabiduría de Dios y lo que tú estás aprendiendo, pues está en la misma línea. Y muy bien dice: concéntrate en el entendimiento, o sea, concéntrate en estar alineado a la sabiduría de Dios, a no querer ir desafinado. Porque querer ir desafinado, en cierta manera, concluye en querer ir fuera dentro del conocimiento de Dios. El tercero nos dice que clama por inteligencia y pide entendimiento. Y nos dice, es un statement, es algo que te está diciendo que debes hacer, ¿cierto? Clamar por inteligencia y pedir entendimiento. Y pues recordando lo que yo decía antes, lo que aclara el Señor en el versículo 6, que dice que Él tiene y Él concede la sabiduría, pues Él está diciendo, ¿cierto? Yo sé que tú puedes necesitar algo, pero pídemelo. O sea, ven y pídeme por inteligencia, pídeme entendimiento. Y estas son dos cosas muy importantes para nosotros llevar a cabo las anteriores, ¿cierto? Prestar atención, guardar, afinarme a lo que Él quiere y concentrarme en el entendimiento. Porque muchas veces nos pasa que no entendemos la palabra de Dios, ¿cierto? Muchas veces creemos que, no, realmente es que yo no soy inteligente, yo no puedo estudiar, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando usted tiene que clamarle a Dios y Dios realmente le va a dar esa inteligencia y le va a dar la capacidad de entender los dichos, las palabras que Él mismo ha puesto en este libro para que usted lleve una vida sabia. Y el último, entonces dice el número 4, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Y en esto en cierta manera recae todo lo que he hablado en este devocional. En buscar como si fuera, y acá te dice exactamente como si fueran plata. Y ustedes saben que todos nosotros, el ser humano en cierta manera, cada día trabaja en pos de la plata, ¿cierto? La gran mayoría
buscamos un trabajo para tener una educación, para tener una vivienda, para tener mejor carro, mejor casa, para poder salir, viajar, ¿cierto? Trabajamos en pos del dinero. Pero acá el Señor nos dice que trabajemos, ¿cierto? Busquemos esa sabiduría como si fuera eso, como algo tan necesario, de lo cual usted le va a traer muchas más cosas para su vida, ¿cierto? Como si fueran tesoros escondidos. Y eso es lo que yo llamo los secretos de papá. Nosotros tenemos que aprender a buscar ese conocimiento de Dios como ese hijo que quiere conocer más de lo que Dios tiene, como ese padre que tiene para nosotros. Y de esa manera vas a encontrar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, desde el conocimiento de Él, tú no la puedes llegar a encontrar en un libro que ha escrito otra persona. Te puede ayudar, pero no va a ser lo que Él quiere que tú conozcas. La sabiduría de Dios, tú no la puedes encontrar a través de un pastor, a través de un amigo, a través de un papá, a través del... No. Solo la vas a encontrar cuando tú oras, cuando tú le clamas, cuando tú lees la palabra y te dedicas al estudio de la escritura. Las demás van a ser referencias, van a ser herramientas que te van a ayudar. Pero al fin y al cabo acá la palabra de Dios nuevamente nos incita a que nosotros mismos, tú mismos que estás ahí, tú que dices yo no puedo hacer un estudio bíblico, yo no puedo estudiar la Biblia, es que es muy larga, es que no entiendo, pues el Señor te dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Busca como si fuera plata realmente. Piensa en esos momentos en los que tú dices, por lo menos acá llegando a Australia, que tú tenías un trabajo, tenías un buen estudio, una buena profesión y llegando acá para poderte mantener y seguir en el sueño, buscaste la manera que lo que fuera, ¿cierto? Limpiar baños, lo que fuera, para encontrar ese recurso para mantenerte. Y eso es lo que el Señor quiere, que con esas mismas ganas tú busques de esa sabiduría que se te va a dar, ¿cierto? Y que te va a llevar a vivir la vida en abundancia que Él quiere que tú tengas. De esta manera te invito a que oremos. Papá, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por este devocional. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día, papá, a tener ese deseo de buscar, Señor, tu sabiduría, ese conocimiento tuyo para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a estar afinados, Señor, a tu sabiduría. Ayúdanos, papá, a cada día tener corazones dispuestos a buscarte, pero también, Señor, a ser reargudidos por tu palabra. Gracias te damos por este día, bendice cada una de nuestras actividades y Señor, hoy todos juntos, Padre, te clamamos, papá, por tu inteligencia y por tu entendimiento. Te la clamamos, Señor, porque queremos cada día conocer más tu sabiduría, conocer tus dichos, tu palabra, conocer tus secretos, conocer esos tesoros escondidos que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, quédate con nosotros. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.